también personal con nuestro presidente de nuestra Comisión Central Electoral, señor Churov, que también, no sé, lamentablemente falleció el día 22 de marzo. Ellos tenían casi una década coincidiéndose en ocupándose este puesto alto, en nuestro caso también. Señor Churov era presidente de la Comisión Ejecutiva Electoral. Y para nosotros también, Tibisay Lucena era no solo la presidenta del CNE, sino también la ministra de la Educación Universitaria en este puesto, y hizo un gran aporte al desarrollo de nuestra relación y entre ambas naciones, como en el campo de educación universitaria. Venezuela ahora para este año tiene 200 becas para los venezolanos, 200 becas para las universidades rusas, becas gratuitas, claro, es la cantidad mayor de toda la América Latina, no hay otro país que recibe tantas becas. Tenemos muy buena relación con la Fundación de Gran Mariscal Ayacucho, con su recién designada Hiroshima, presidenta de la fundación. Y perdón, en el campo de la educación superior vamos a seguir sin duda alguna adelante, vamos a llevar adelante el legado de Tibisay y bueno, ella siempre estará viva con nosotros en nuestros Así es, corazones. sí. Gracias. Yo creo que más allá de las diatribas, yo lamento profundamente que haya venezolanos y venezolanas que, bueno, pueden haber estado en desacuerdo con sus actuaciones en algún momento, pero que las miserias que hemos leído, sobre todo en las redes sociales, yo creo que no son propias no solamente de venezolanos y venezolanas, porque nosotros somos gente, en la mayoría somos gente amable, gente respetuosa, sino que como ser humano creo que es muy triste que una persona asuma estos lenguajes soeces y esas miserias que hemos visto en las redes. Pero bueno, yo quisiera entrar ya en materia, embajador, aunque me había pedido desde hace varias semanas esta entrevista, y quisiera iniciar con el tema que es quizás más noticioso en el mundo entero, y es la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y quisiera comenzar porque nos hiciera un poco de contexto de la posición rusa en esta situación que para algunos es la Tercera Guerra Mundial, para otros es el fin de ese mundo unipolar que se impuso después de la caída del muro de Berlín, desde con la hegemonía estadounidense, y para otros también es una especie de tumba para la comunidad o para la Unión Europea, que cada vez tiene mayores diferencias internas sobre su participación en este conflicto. Bueno, gracias. Pero antes de pasar a este tema, yo quisiera saludar a todos los radio oyentes y felicitarlos. Hoy el día muy especial también, el día Ah, 13, también, 13 un de 13 abril, de ¿sí? abril. Sí, cada 11 tiene su 13, sabemos. Y este es también muy simbólico hoy y estar presente aquí en esta radio y también compartir con el pueblo venezolano esta fecha tan especial porque justamente 21 años atrás el pueblo era el mayor promotor de su soberanía y su independencia, de su amor hacia su patria, de su apoyo incondicional al presidente Hugo Chávez. Este es una evidencia de día de hoy, cuando los pueblos toman más decisiones, solo los gobiernos, no solo los ricos y famosos o los hombres de negocios, sino los pueblos, las naciones. Disculpe. Entonces, volvemos al tema de Ucrania, de nuestra operación especial militar. Nosotros los diplomáticos somos optimistas, por esto yo no creo que este es un inicio de la Tercera Guerra Mundial o fin de modelo o algo más. El modelo internacional atraviesa, el modelo del siglo XX atraviesa un momento crucial, es verdad, pero no es por el tema de la operación especial militar, sino por el crecimiento
de la conciencia de las naciones. Nadie quiere ser más colonias, nadie quiere ser más subordinados, nadie quiere más la doctrina Monroe. Todos somos muy Que por conscientes. cierto se están cumpliendo este año 200 años de esta doctrina. Seguro, seguro. Bueno, en el contexto de la operación especial militar en Ucrania, Rusia persigue objetivos que declaró en repetidas ocasiones. Tenemos que proteger a los rusos, a la gente, no solo rusos, sino todos los que viven o que vivían y viven en Donbass, en la región oriental en aquellos entonces de Ucrania. Ahora estas regiones pasaron o tomaron la decisión por referéndum a formarse parte de la Federación de Rusia. Y esta gente había sido humillada, menoscabada en sus derechos civiles, bombardeados, destruidos físicamente durante 8 años. Bueno, y los, los países democráticos no se daban cuenta de esto, que en algún instante en un país pasa algo y todo el mundo, bueno, así llamado democrático o civilizado, las naciones de jardines del señor Borrell, yo diría, ¿no? Ellos prestan atención, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en este país? Oh, qué horrible. Pero en un país europeo como Ucrania, el gobierno bombardeaba sistemáticamente más de 13.000 personas civiles muertos, más de 1.000 niños y adolescentes muertos por los bombardeos. Y nadie se daba cuenta. Bueno, acuerdos de Minsk, ahora sabemos perfectamente que era una maniobra de los políticos occidentales, como lo confesó Merkel, como lo confesó Hollande, para dar un espacio, para dar un tiempo al gobierno de Kiev, rearmarse, prepararse mejor para futura guerra contra Rusia. Tuvimos que también proteger a nuestro país en la expansión del bloque militar de la OTAN hacia nuestras fronteras, que suponía y sigue suponiendo una amenaza para la seguridad del país, en violación de todos los compromisos verbales contraídos por Occidente en la época de la unificación alemana a fines de la década de los 80. Tuvimos que impedir el resurgimiento del nazismo, de la intolerancia étnica en Ucrania, en contra de todas las decisiones internacionales adoptadas de la ONU y en las decisiones del Tribunal de Nuremberg. Bueno, la evidencia de la presencia de nazismo en Ucrania es omnipresente. Hay muchos videos, hay muchos testimonios de los periodistas, de los mismos combatientes y también de los mercenarios del occidente. Bueno, es que a mí me parece que la mayor evidencia de esa ideología neonazista, de neonazi particularmente del presidente ucraniano Zelensky, es hablar de la raza ucraniana. Eso es. Dios mío, el término raza ya creo que está superado en las ciencias sociales y debe estar superado en la política también. Claro, claro. Hablamos no solo no del pueblo, sino del gobierno, de este régimen de Zelensky, que concentró en toda su palabra, en su hecho, esta ideología nazi que bueno, pensábamos que la derrocábamos en su momento con el Tribunal de Nuremberg. Hay otros temas muy importantes y muy peligrosos. Es la actividad biológica de los Estados Unidos en el territorio de algunos países que antes formaban parte como las repúblicas de la Unión Soviética, nuestros vecinos, especialmente Ucrania. Bueno, verdad, es muy peligroso tener cerca de ti una red de los biolaboratorios clandestinos que están desarrollando sus actividades en secreto total. Nadie se sabe qué están haciendo ahí dentro. Bueno, nada se revela. Esa actividad no se parece demasiado justamente a lo que hacían los nazis alemanes Claro. durante la Segunda Guerra, porque bueno, después de que se conoció
y que se verificó la existencia de campos de concentración Sí, y de exterminio, fue que se conocieron también los espantosos experimentos que se hicieron allí. sí, claro, claro. Bueno, hay muchos videos documentales cuando los nazis experimentaron sobre los seres humanos para cambiar su comportamiento, su mente, bueno, su percepción o mucho, mucho más. Hoy en día los norteamericanos, según las evidencias descubiertas después de, bueno, tomar el control sobre algunos de estos biolaboratorios, nos muestran que ellos analizaron el material genético de punto de vista de la región del sur de Rusia y Ucrania, porque la etnia, si hablamos de, bueno, en Ucrania y en el sur de Rusia, muchas familias mezcladas, bueno, no hay, en realidad, no hay diferencias. O sea, vivimos el siglo XXI, ¿sabe? Ah, hablar de algunas etnias puras es inútil. Todos somos mezcla, ¿no? Todos, absolutamente. Y en Rusia y Ucrania, muchas familias, bueno, con la historia, ¿no? Es imposible. Es como, bueno, hablar de un venezolano o un colombiano, ¿no? Por ejemplo, Claro, claro, exactamente. claro. Bueno, pero hay ciertas características de la zona, de los seres humanos, porque toman el agua, bueno, comen la comida misma, más o menos, comparten los mismos platos, respiran el mismo aire. Hay características biológicas o genéticas también, y ellos, estos científicos así llamados, que son militares, y ya está reconocido y está confirmado por los mismos Estados Unidos, que eran los militares, médicos, ellos analizaron el material genético para, por ejemplo, uno de estos de las referencias, disminuir de capacidad femenina de reproducción. Y no solo femenina, masculina también. ¿Qué dice? Que era un genocidio médico. Estaban analizando, no hablan de COVID o alguna cosa de ficción, también había mucha evidencia, pero ellos analizaron las características del agua potable, de los ríos, de todo esto, de las aves que migran entre Rusia. Bueno, uno de nuestros mandos militares, altos mandos militares, el general Kirillov, ha mostrado muchos materiales que revelan la esencia de estas actividades biológicas en el territorio de Ucrania. Bueno, y en lo que pasa hoy en el territorio. Desde el inicio, Rusia manifestó su postura hacia tres mayores prioridades. La primera prioridad, parar los bombardeos, parar la agresión hacia la sociedad civil, hacia los pueblos que viven o si poblan esta región de Donbass. Para esto pensábamos pasar la infraestructura bélica ucraniana más adelante al occidente para evitar estos bombardeos, pero con suministros de las armas más potentes que hace la OTAN, los países de la OTAN, los Estados Unidos, la Gran Bretaña son líderes. Cada vez las tropas ucranianas tienen las armas de mayor alcance y siguen bombardeando. El otro, y vamos a seguir con este objetivo para pasar las tropas, las armas agresivas más adelante para el occidente. El segundo objetivo también era, bueno, demilitarización de Ucrania para garantizar la paz para las generaciones futuras, acabar con la máquina bélica y seguimos con este objetivo. Y la denazificación, como ya he dicho, hemos hablado ahora sobre este problema. Por esto, la línea de combate que está ahora pasa tan lento. No tenemos como el objetivo bombardear como en la Segunda Guerra Mundial o como lo hicieron los norteamericanos en Irak o en Afganistán y otros países. Tenemos toda la capacidad, tenemos todos los aviones necesarios, misiles, todo, pero no es un objetivo de exterminar el pueblo ucraniano o ocupar cuanto antes los territorios. No tenemos este objetivo, ni invadir, ni nada, solo garantizar la paz. Sin embargo, ya las consultas que se hicieron en Donbass, en Donetsk,
implicaban que estas regiones se convierten en repúblicas que además se anexan a territorio ruso. Y para muchos medios occidentales eso es una clara anexión por parte de Rusia de territorio considerado ucraniano. Eso, ¿qué puede pasar en el futuro inmediato? ¿Cuánto tiempo más se puede mantener una operación en los términos en que usted nos está comentando que son los objetivos rusos en esa intervención? En cualquier conflicto hay como mínimo dos partes. En nuestro caso somos nosotros y el occidente. No es un adversario único, son multifacéticos. Y claro que en esta situación la duración del conflicto depende no solo de una parte, sino de todos los que están involucrados en el conflicto. Cuando la operación inició, claro que pensábamos de lograr estos objetivos en un plazo más corto que tenemos hoy, pero ¿por qué lo pasa? Lo pasa porque los Estados Unidos, la OTAN y los aliados de los Estados Unidos siguen suministrando las armas y bueno, las recogen por todo el mundo, por todo el planeta. Incluso aquí en América Latina, Washington hizo mucha presión hacia las naciones latinoamericanas y caribeñas, o todas las naciones del hemisferio, a hacer algunos pases, bueno, algunos suministros de armas soviéticas que disponen, porque aquí en la región hay algunos países que disponen las armas soviéticas desde los tiempos de la Unión Soviética. Y algunos, bueno, disponen también en la época del siglo XXI armas rusas, pero gracias a Dios y gracias a la conciencia de los gobiernos de la región de paz aquí en América Latina, no prosperó esta iniciativa muy peligrosa de parte de los Estados Unidos. Pero algunos países de Europa, especialmente los países que están dominados por las políticas agresivas de los Estados Unidos, no son tan fuertes, no son tan resistentes y bueno, siguen suministrando carros de combate, misiles, tanques, bueno, mucho armamento, mucho municiones. Ahora en Ucrania casi no ha quedado las armas soviéticas en la parte de Ucrania. Ellos hacen, bueno, sus combates con las armas de la OTAN, totalmente. Revestidos, rearmados, reequipados. En realidad Rusia enfrenta en aquel territorio contra la OTAN. Y como, bueno, en su momento escribió, bueno, un artículo del profesor de la Universidad de Colombia, Jan Bremer, que no estamos en una guerra fría con Rusia, estamos en una guerra caliente con Rusia. Bueno, embajador, ya nos quedan como apenas 2 minutos de este segmento y son varios los temas que quisiera abordar, pero quisiera comenzar a que nos hablara del tema de las sanciones. Nosotros también somos un país sancionado, pero en el particular Rusia yo creo que tiene el récord mundial en este momento de medidas coercitivas unilaterales en su contra, tanto por parte de los Estados Unidos como de los países europeos. ¿Qué está implicando eso para Rusia? Bueno, como usted ha dicho, Rusia es un país de récords, varios récords de estas medidas unilaterales. Bueno, en menos de un año se han impuesto 10 paquetes de sanciones contra Rusia. Bueno, parece una improvisión, no es. Estas medidas, hay que subrayar, estas medidas no fueron elaborados este año, eran, y bueno, se calcularon y planificaron de antemano. No se dice que nosotros, bueno, sí, Rusia, bueno, lo que pasa en Ucrania, ¿no? No es bueno, ah, no es la raíz de las sanciones, es una consecuencia en su momento, porque ellos provocaron, hicieron todo lo posible, pero si no habría este conflicto, pasaba lo mismo, con el tiempo, pero pasaba lo mismo, porque las sanciones es un instrumento destinado
a contener el desarrollo de las naciones. Es el cambio de la política, porque al final del siglo XX y al inicio del siglo XXI, el imperialismo, el capitalismo norteamericano y europeo pensaba de un modelo intervencionista que se llamaba la globalización. Bueno, la globalización era un proceso objetivo, fomentado, pero un proceso que dio inicio a una integración internacional y con las reglas de la globalización, China ganó un espacio inmenso del mercado internacional. Bueno, en los Estados Unidos pensaron de qué manera podemos soportarlo. No, hay que cambiar algo, hay que cambiar el modelo. La globalización, bueno, no es tan buena para nosotros porque hay muchas naciones que tienen su cosa para vender en el mercado internacional. No les gusta nada, ¿no? Bueno, fíjese, pasamos a las sanciones, ¿no? Como un instrumento de contener del desarrollo de tal o cual país. Yo quisiera que desarrolláramos más ese tema en el próximo segmento. Estamos conversando con Sergei Melik Bagdasarov, el embajador de Rusia en Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos. Esther Chiaro, al instante, por Unión Radio. A continuación, programa Todo Usuario Tipo Mixto de Información y Opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje y salud tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. Porque la tecnología avanza a gran velocidad. Aquí está la mejor aplicación para recorrer y conocer el ciberespacio, con Edgar Rincón. A nombre de Simple TV, así de simple. La última moda de las empresas tecnológicas son las vacaciones ilimitadas. El mercado laboral es un constante cambio, ya sea por el teletrabajo, los horarios flexibles, las jornadas de 4 días o los despidos masivos por parte de las grandes empresas tecnológicas. Esta vez, Microsoft quiere conceder vacaciones ilimitadas y pagadas a sus empleados al eliminar la política actual de días libres, y de esta manera los trabajadores librarán los periodos que quieran sin necesidad de registrarlo. Kathleen Hogan, directora de personal de Microsoft, anunció la novedad a la plantilla en Estados Unidos a través de un correo electrónico, donde explica la instrucción de un modelo más flexible en la política de vacaciones. Además, medios de comunicación señalan que esta decisión empezó a aplicarse el pasado 16 de enero y los nuevos trabajadores podrán beneficiarse ya de esta política. Los afortunados mantendrán 10 días festivos corporativos al año y los permisos de paternidad, maternidad, duelo o enfermedad. Asimismo, recibirán una compensación económica por las vacaciones que no hayan disfrutado en un pago único en abril. Le invitamos a seguir a Ciberespacio en Twitter en nuestra dirección @ciberespacioVE. Nuestro correo electrónico rincon@unionradio.com.ve. Publicidad. Compra tu deco nuevo en cualquiera de nuestros aliados comerciales y al realizar tu primera recarga recibirás el doble de programación. Paga desde 15 días en la primera recarga de tu plan y disfruta el doble de películas, series, deportes, documentales, dramáticos, noticias y todos los programas que te gustan. Simple TV, así de simple. Promoción autorizada por la SUNET del 15 de marzo al 12 de junio del 2023. Ciertas condiciones aplican. Hasta aquí este viaje por el mundo 2.0. No te pierdas nuestra próxima actualización en Ciberespacio con Edgar Rincón. Unión Radio Noticias. Noticias que se actualizan en tiempo real. Todo el tiempo, en todas partes.
Aquelarre, dícese del vasco aquelarre, junta o reunión nocturna de brujos y brujos. Pero en esta ocasión será un aquelarre humorístico, donde los conjuros se pronunciarán a carcajadas. Nos dejó el avión para ir para Apure. Entonces Laureano llama y no, que vendía 2.000 entradas, el tipo lo van a matar si no vienen. Buscando una avioneta, una cosa que nos llevara y vamos, Zapata y yo vamos ahí en Maiquetía, apareció un tipo con una cachucha así, como un gorro y unas botas de goma. ¿Cuántas son ustedes? Bueno, somos 5. ¿Y cuántas maletas? 5 maletas. Tú eres el más gordo, me dijo a mí. Entonces, y Zapato oyendo la cosa. Y dice, ¿cuánto pesaste? Bueno, mira, yo creo que, para ver, si después le echamos gasolina. Y agarrando esas pistas ahí, ese bicho arranca. Entonces Zapata dice, solo por curiosidad, ¿quién es el piloto? Yo mismo. Claudio, 3 taxis. Disfruta este especial de Divagancias el sábado a las 4 de la tarde y el domingo a la 1 con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez, Claudio Nazoa y Emilio Lovera. Aquelarre humorístico, primera parte, 15 y 16 de abril. Segunda parte, 22 y 23 de abril. Somos Unión Radio Cultural. Salud y bienestar. Entrevistas que nos permiten conocer los avances en la medicina. ¿Cuándo se deben ingerir las vitaminas? ¿Antes o después de comer? Generalmente se recomienda tomarlas con la primera comida del día. La mayoría de las vitaminas son sintéticas. El cuerpo puede absorberlas y asimilarlas mejor con los alimentos y las vitaminas naturales propias de estos. Todo lo que ocurre en el mundo de la salud, en la voz de los especialistas. Conducido por la doctora Mercedes Ledesma. Salud y bienestar, sábados 8 de la mañana y domingos 8 de la noche. Somos Unión Radio Cultural. En el estacionamiento del CCCT regresa del 21 al 23 de abril el único show automotriz de Venezuela, AutoFest 2023, en su 8ª edición, con las mejores marcas del sector automotriz, 8.100 metros cuadrados de exhibición, más de 50 marcas, área gastronómica, DJs, música en vivo, área infantil. AutoFest 2023, del 21 al 23 de abril, un evento BDC Producciones presentado por Unión Radio. Se acabó la espera. Las grandes ligas están aquí, en el canal IBC. 30 equipos, más de 162 encuentros y una sola meta. 7 juegos a la semana, con la narración y los comentarios del mejor staff. Sintonízanos por tu sistema de cable, en vivo y HD. Somos auténticos fanáticos. Más cerca, IBC. El Dr. Muelitas presenta 3 veces al día con Colgate. Después de desayunar, cuando acabes de almorzar y antes de irte a acostar, deberás cepillar muy bien tus dientes con crema dental. Chiqui, 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 recomienda Colgate. Chiqui, 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 te lo recomienda Colgate. Chiqui, 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 te lo recomienda Colgate. Aprovecha el 2x1 y disfruta el doble. Compra tu deco y al realizar la primera recarga de tu plan te damos el doble de días de programación. Paga desde 15 días y recibe el doble. Visita simple.com.be para conocer nuestros aliados comerciales y compra tu deco. Así de simple. Promoción autorizada por la SUNDE del 15 de marzo al 12 de junio de 2023. Ciertas condiciones aplican. Renata te da felicidad con galletitas. Es Renata, rellenas con el más rico sabor. Vainilla, fresa y chocolate. Redonditas, rellenitas de Renata. Las redonditas, rellenitas son de Renata y la felicidad incluye Renata. El canal IBC recuerda al Papa que inspiró a la juventud. En un mundo que rechaza la fragilidad y la vejez. Revive sus últimos años en la segunda parte de Juan Pablo II. Porque donde hay luz, hay sombras. Y la oscuridad resalta el brillo de los que se convierten en ídolos. Este lunes a las 8. Sintonízanos por tu sistema de cable. Más cerca, IBC. Regresa a Venezuela
para llenar el Teatro Teresa Carreño de toda su energía flamenca. Rosario Flores. Con su tour Te lo digo todo y no te digo nada. Te lo digo todo y no te digo nada. Rosario Flores. La gente está comentando un personaje. Caracas. Este 17 de mayo. Entradas a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño y en mecticket.com. Un evento con la calidad de Ricardo Dager Producciones. Lee Hamilton está de vuelta y agradecidos por acompañarnos en nuestra exitosa reapertura. Personalidades de la sociedad caraqueña, cuerpos diplomáticos, empresarios, generaciones que vinieron de niños, hoy también nos acompañan en esta fascinante aventura. Lee Hamilton, porque somos parte de tus mejores experiencias. Lee Hamilton, tradición renovada en el corazón de la castellana. Para llegar lejos, no importa si eres un pequeño emprendedor o ya te mueves entre los grandes. En Movistar Empresas te acompañamos ofreciéndote lo que necesitas para el crecimiento de tu pyme y la transformación digital de tu negocio. Visita nuestra página web movistar.com.be y conoce los detalles para dar este gran paso. Soy Eduardo Rodríguez Yoliti. Te recomiendo un lugar que es como mi familia. Así nos sentimos todos al disfrutar la cocina casera del restaurante Valparaíso. Cada plato atrae por la presentación y el sabor, bien servido. El restaurante Valparaíso se luce con sus carnes a la parrilla, pollos en brasa, pescados, pizzas, hamburguesas. Pruébalo y estoy seguro que coincidiremos. Restaurante Valparaíso en la esquina de Orcones. El evento musical y cultural más importante de la última década llega a Caracas. Plácido Domingo. En una gala inolvidable. El tenor más grande de todos los tiempos y más de 70 músicos en escena. Sábado 20 de mayo en la terraza del CCCT. Entradas en preventa en Go Live, una magna producción de Lunch Top Events y tiene producer. Una presentación de Unión Radio. Disfruta de los sabores de la vida con la exquisita y amplia variedad que Osole te ofrece. Osole tiene la línea más grande de salsas para pastas con deliciosos sabores como napolitana y finas hierbas. Pero Osole también es untables, aceitunas, mermeladas y mucho más. Y ahora prueba sus nuevas bases para cocinar. Síguelos como Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. ¿Recuerdas las selfies de tu graduación? ¿Recuerdas cuando te enamoraste chateando? ¿Recuerdas esa presentación que enviaste y te dieron el ascenso? En Movistar nos encanta ver todo lo que logramos juntos. Y esto es solo el principio. Conectamos tu vida. Ya está aquí, volvió la gran rifa de Fe y Alegría. Compra la gran rifa, abre tu corazón. Ven y participa, dona con ilusión. Compra tu boleto desde cualquier lugar. Únete a la alianza que no paren de soñar. Compra la gran rifa, ven y da tu mano. Con fe y alegría y mucha emoción. Adquiere tu boleto en rifa.feyalegría.org. El Urrutia es el mejor restaurante vasco de Caracas. Si quiere comer el mejor pescado en el restaurante de Caracas, venga al Urrutia. Estamos en el Urrutia, el mejor restaurante de comida vasca de Caracas. Pueden disfrutar del mero en salsa verde, los calamares rellenos en su tinta, el bacalao a la vizcaína. Una tortilla de bacalao de maravilla. El ceviche camarones, se lo recomendamos también. En el Urrutia es como sentirse en tu casa. Aquí estamos en esta esquina de la Francisco Solano López para atender a todos los buenos. Tenemos vale parking, tenemos un servicio de primera, una comida mejorable. Vengan y disfruten con nosotros. Twitter, Instagram, @ResUrrutia. En marzo 2023 vuelve al Teatro Teresa Carreño el espectáculo más aplaudido y presentado en las grandes capitales del mundo, Los Miserables. Desde el 30 de marzo en el Teatro Teresa Carreño. Entradas a la venta ya en ticketplate.com. Los Miserables. Regresa a Caracas. Los Miserables. 30 de marzo en el Teatro Teresa Carreño. Los Miserables.
el lugar ideal para complacer tu paladar. Lenoterie, algo más que una panadería, con el mejor clima de montaña, un café cremoso, el desayuno más suculento, almuerzos gourmet, pastelería, tortas o una cena especial. Un rinconcito de Francia, en San Antonio de los Altos, Panamericana, kilómetro 13, a 5 minutos de Caracas. @ lo nuestro gourmet, porque no hay destino como el nuestro. Un festival que va directo al corazón. Dos grandes íconos de la música romántica latinoamericana, juntos por primera vez en Venezuela. Sin Bandera y Jorge Celedón. Sin Bandera. 29 de abril, en la cúpula del Poliedro de Caracas. Directo al corazón. Entradas a la venta en mitiquera.com. Solo Inver Show lo hace posible. 24 horas de información no son suficientes. Unión Radio Noticias. Todo el tiempo, en todas partes. Avance de noticias. Unión Radio. Bancaribe, tu banco donde lo necesitas. El primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, confirmó que la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá será el próximo 25 de mayo. Reveló que este jueves solicitará ante la Embajada de Colombia una reunión formal con el embajador Armando Benedetti. Nosotros la semana antepasada le hicimos llegar una carta al presidente Petro, diputados de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, en la cual le señalábamos que la conferencia sería exitosa si era inclusiva. Estaban todos los sectores de la oposición y si estaban además los empresarios, representantes de los medios de comunicación, iglesias, academias. Ayer la declaración del canciller colombiano nos llenó de mucho optimismo porque él habla de que estarían presentes todas, el término que utilizó fue las aristas de la oposición venezolana. El fiscal general Tarek William Saad informó en horas de la noche de este miércoles que subió a 58 el número de funcionarios detenidos por presunta vinculación en tramas de corrupción en empresas del Estado. Adelantó que hay 18 órdenes de aprehensión por ejecutar y 161 allanamientos. Este jueves se lleva a cabo la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Mardoley Prin con los detalles. Según el orden del día difundido previamente, hay al menos 3 puntos para el debate. El primero tiene que ver con el proyecto de acuerdo por el fallecimiento de la ministra para la Educación Universitaria y expresidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Como segundo punto, el proyecto de acuerdo de conmemoración de los 21 años de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. Y finalmente, un proyecto de acuerdo sobre el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en relación a las excepciones preliminares de la admisibilidad presentada por Venezuela en lo que es su disputa con Guyana por el tema del Esequibo. Recordemos que la Corte descartó algunas objeciones presentadas por Venezuela y hay un pase a juicio en una demanda que solo ha interpuesto Guyana de manera unilateral. Mardoley Prin, Unión Radio. Un incendio afectó el campus experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en el estado Aragua. Carmen Elisa Pecorelli con el reporte. En horas de la noche de este miércoles se presentaron varios incendios forestales y de vegetación en los terrenos de la Universidad Central de Venezuela, que además hacen linderos con el Parque Nacional Henry Pittier. La población cercana a ese lugar, como La Candelaria, Caña de Azúcar y zonas aledañas, pues mantenían tensión producto de las llamas de muy altos metros, que además, por supuesto, a quienes transitaban por la vía pues generaban mayor peligro. Hasta los momentos las autoridades no se han pronunciado con respecto a la cantidad de hectáreas o daños generados producto de esta situación. Sin embargo, se espera que durante el día de hoy los representantes de la Fundación Sembramos Todos, protectores del Parque Nacional Henry Pittier, ofrezcan un balance de lo ocurrido. Desde el estado Aragua, Carmen Elisa Pecorelli, Unión Radio. Más información en unionradio.net, en Twitter, @unionradionet. Les narró Braimar Félix.
¿Necesitas movilizar tus divisas? Traemos para ti Cambia y Paga. Ahora puedes comprar y pagar con cargo a tu cuenta en moneda extranjera por el monto exacto, sin divisas en efectivo ni comisiones adicionales. Vive la experiencia del poder pagar en bolívares con Bancaribe, tu banco donde lo necesitas. Avance de noticias. Unión Radio. Al instante. Con Esther Chiaro. Un recorrido informativo por los distintos sectores del país. Unión Radio. Todo el tiempo, en todas partes. Volvemos con ustedes, son las 10:50 de la mañana de este jueves 13 de abril del año 2023, esto es Al Instante, y estamos conversando con Sergei Membagdasarov. Él es el embajador de Rusia en nuestro país. Embajador, en el segmento pasado comenzamos a hablar algunos elementos de las sanciones que se han aplicado a Rusia. Decíamos, bueno, que tiene el récord mundial de sanciones aplicadas. Usted nos comentaba que son 10 paquetes de medidas en contra de su país en el último año, pero que no fueron motivadas exactamente por la guerra en Ucrania, sino que eso ha sido más bien la excusa para aplicar estas medidas. Bueno, primero, si hablamos de sanciones, en realidad en nuestro mundo solo hay un organismo internacional, Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene ese derecho a aplicar las sanciones hacia tal o cual nación, y siempre las sanciones no solo son un castigo, sino también un instrumento para recuperar tal o cual miembro de la ONU al camino de la cooperación, al camino de la vida normal. En caso nuestro hablamos no de sanciones, porque la frase medidas coercitivas unilaterales son largas y siempre muchos prefieren hablar de sanciones. Los europeos y los estadounidenses hablan de sanciones, están convenciendo a la humanidad, a los países soberanos, que estas medidas son sanciones para sancionar a Rusia, que lleva su política agresiva hacia Ucrania, hacia el occidente, hacia Europa. Ahí yo creo que se podía aplicar aquella frase que usó Barack Obama para hablar de las sanciones contra Venezuela, no torcerle el brazo. Sí, así es. Pero bueno, somos... este es algo, es una característica del mundo contemporáneo, cuando tal o cual país, tal o cual nación sigue su camino soberano e independiente que no corresponde a la visión imperialista o neocolonialista de tal o cual potencia. Bueno, hay que cambiar la vía del desarrollo de esta nación. Entonces, sancionarla o aplicar las medidas coercitivas unilaterales para cambiar la política del gobierno o el gobierno. Hasta que el gobierno, es una injerencia fuerte, pero sí, ambos países nosotros somos sancionados, así llamadas sanciones, pero todos los países o los estados, o los gobiernos, mejor decir, de los países de Europa o Estados Unidos, ellos en serio consideran estas medidas como sanciones, ¿no? Como un instrumento para hacer una influencia a tal o cual nación soberana. En nuestro caso es un motivo para buscar los caminos o nuevos instrumentos para minimizar, sino minimizar los riesgos y minimizar, los daños. Y esto provoca las sanciones secundarias, como dice. En serio, cuando yo escucho a algunos políticos, especialmente los europeos,
Ellos son locos, ellos están pensando que ellos, sí, ¿verdad? Disculpe la palabra, como locos. Bueno, no, hay que cumplir las sanciones. Si no cumplen las sanciones, vamos a sancionarte de nuevo mucho más, mucho más fuerte. Bueno, y los europeos intentan convencer a muchos países que estas sanciones son necesarias. Pero, ¿cómo tú puedes convencer a otro país si no puedes convencer a tu propio pueblo? Miramos a Francia. Esta reforma es un coste para el pueblo francés. El coste por la política agresiva del gobierno de Macron contra Rusia. El coste de los gastos adicionales a las municiones y armas que suministra Francia a la zona de conflicto, calentando el conflicto, echando gasolina al fuego más y más. Y no solo Francia, bueno, Gran Bretaña, todos. Sí, y bueno, pero ha sido además una fuente de división entre la Unión Europea, porque bueno, hay países que han dicho, mira, no, yo mantengo mi relación con Rusia, pues. Sí, porque tiene sentido económico al primer término, porque cualquier gobierno responsable siempre se ocupa de su propia nación, de su propio país, de su propio pueblo, para hacer la vida de sus ciudadanos más cómoda, más próspera, más tranquila, más segura, con más perspectiva. Pero si tú te metes a un conflicto ajeno, a un conflicto, bueno, que en realidad la raíz era en otro país, en los Estados Unidos. Ellos iniciaron toda esta agresión con su bloque agresivo de la OTAN, con el proceso de acercamiento a nuestras fronteras. Los pueblos europeos, Rusia también es un país europeo. Nosotros muy bien entendemos entre sí los europeos, históricamente. Y los pueblos de Europa no lo quieren. ¿Y cómo pueden los gobiernos, que en realidad son títeres en muchos casos de los... Ahora, embajador, que sin embargo, a pesar de estas sanciones, Rusia anunciaba un crecimiento económico en el 2022 y el mercado petrolero, en el cual Rusia tiene un papel protagónico, pues no se ha comportado como se esperaba después de las sanciones, los límites al precio del petróleo ruso, el dejar el mercado europeo o buena parte de él, porque entiendo que todavía hay países europeos que compran gas y petróleo ruso y que incluso se hace por otras vías, un poco lo que le ha tocado hacer Venezuela para vender su crudo en el mercado internacional. Sí, con el gas sí, algunos siguen, con el petróleo casi no hay casos. La diferencia, porque Venezuela es una potencia petrolera. La diferencia entre nuestros dos países en este campo es que Venezuela está lejos de los mercados de consumidores de su producto, solo los Estados Unidos. Porque la región, como bueno, la América del Sur o el Caribe, no es una región de gran consumo, es de gran consumo, pero no es de un tamaño del consumo que puede producir Venezuela. Venezuela tiene enorme capacidad de petróleo y fue desarrollada esta industria petrolera aquí en Venezuela con vistas al mercado norteamericano. Por esto, ellos aprovecharon en su momento este instrumento colonial, totalmente o neocolonial, para hacer influencia, injerencia al país. Pero Venezuela aguantó. Con mucha dificultad, pero aguantó, encontró otros mercados. Bueno, tierra es redonda, se lo sabemos, ¿no? Si no hay, es redonda, no hay no tenemos otra tierra, no tenemos otro planeta. En caso de Rusia, claro, tenemos grandes vecinos como China, como otros países. Si nuestro petróleo no quiere comprar Europa, va a comprarlo, pero de los chinos, porque vamos a suministrar a otras naciones que van a vender este mismo petróleo, que petróleo es como la sangre, ¿no? Sí, claro, puedes determinar o detectar de dónde proviene, pero si haces mezcla, bueno, lo aprovechan todo.
En realidad, la cooperación con otros países asiáticos donde hay un mercado creciente del consumo de petróleo, bueno, está en auge esta cooperación, porque, bueno, hay un proverbio muy bueno de los españoles, que si un restaurante se cierra, yo voy a otro. Así es. Y eso es parte de lo que está pasando en el mercado petrolero. Además, Rusia es parte de un mecanismo con la OPEP, a pesar de que no es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ya van para 6 años estableciendo un mecanismo de regulación del mercado que ha permitido cierta estabilidad en los precios, a pesar de los pronósticos después de que se hizo la intervención militar en Ucrania y de la situación que ya se venía arrastrando con la pandemia, que incluso en algún momento el petróleo llegó a estar en negativo el precio. Sí, nos acordamos estas especulaciones, pero claro, Venezuela es como un país fundador de la OPEP y Rusia como el país miembro de la OPEP Plus. Nosotros coordinamos con es muy interesante. Los países, los estados que forman parte de este mecanismo son todos los estados independientes y soberanos. Tienen sus propios intereses, son muy diferentes, ¿no? Sí. Y políticamente, y culturalmente, y económicamente. Es un concierto de naciones verdadero. Y es importante que todos, la soberanía es la esencia por esto, cuando hablamos de Naciones Unidas, siempre subrayo que hablamos de Naciones Unidas, no de pueblos unidos, democracias unidas, monarquías unidas, no, naciones. La nación es la esencia del orden mundial, ¿no? Por esto, cuando hablamos de la OPEP, es un instrumento muy importante para hacer las políticas de los precios estables para el petróleo, porque cualquier productor del petróleo, un país, algunos piensan que, los miembros de la OPEP están soñando de los precios de $200 por barril. No es así. Los países quieren la estabilidad para mirar al futuro, para desarrollar sus países, sus naciones. Eso lo dijo Chávez siempre. Así es. Embajador, nos quedan varios temas. Yo le voy a pedir que nos acompañe unos minutos más después de esta breve pausa para que hablemos de la relación de Rusia con América Latina y, por supuesto, con Venezuela. Ya volvemos. Esther Chiaro. Al instante. Por Unión Radio. Si quiere comprender todo lo que ocurre en el acontecer nacional e internacional, sintonice Unión Radio Noticias. Todo el tiempo, en todas partes. A continuación, programa todo usuario tipo mixto de información y opinión. De producción nacional, con elementos de lenguaje y salud tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. Para entender el presente, es necesario invertir tiempo estudiando el pasado. Unión Radio presenta Nerdy Facts, un espacio para aprender la historia de personajes, culturas o productos de la vida cotidiana. Conducido por Luis Miguel Núñez. Puede que debido a la digitalización de muchos procesos, el uso de los lápices y borras ya no formen parte esencial de nuestro día a día. Sin embargo, en el ámbito académico siguen siendo recursos muy usados, pero ¿alguna vez se han preguntado de dónde viene y cómo se creó la borra? Primero debemos hablar del descubrimiento del caucho natural, una resina que se obtiene de distintas plantas tropicales y que su hallazgo se le atribuye al naturalista francés Charles Martel de Le Condamine en 1735. Sin embargo, fue en 1770 que se descubrió de manera fortuita que el caucho, al ser frotado contra el papel marcado por grafito, podía borrar los trazos. La desventaja era que este tipo de borra era muy sensible a los cambios de temperatura y su olor era desagradable.
Fue en 1839 que el inventor Charles Goodyear, fundador de la marca de neumáticos que lleva su apellido, descubrió la vulcanización del caucho, un proceso que aumenta la durabilidad y resistencia de este material y en consecuencia permitió la fabricación de borras de uso doméstico. Si te gustan estas historias, nos puedes seguir en las redes sociales en @LMNunesPiso en Twitter y LMPiso Nunes en el Instagram. Saray Carballo estuvo en la producción de este espacio, Juan Clark en la edición y montaje y quien les narró fue Luis Miguel Núñez. Esto fue Nerdy Facts, los datos que necesitas saber para hacer crecer tu curiosidad, con Luis Miguel Núñez. Estos son los titulares de las informaciones más importantes del momento. A nombre de @Crystal Park Hotel, reflejo de calidez y buen servicio. BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Producción petrolera de Venezuela crece más de un 5% en primer trimestre. Asamblea Nacional debate decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo. Fedeagro busca impulsar la agricultura de contrato este año. Oficialismo marchará esta tarde hasta Miraflores con motivo del 13 de abril del 2002. Tráfico migratorio en el Mediterráneo Central se triplicó en lo que va de año. La Premier League eliminará la publicidad de apuestas de las camisetas. Más información en unionradio.net, en Twitter somos @unionradionet. Les narró Braimar Félix. En Valencia, con ubicación privilegiada y de fácil acceso, le espera Crystal Park Hotel, donde encontrará el mejor trato personalizado, impecables habitaciones, business room, la más alta conectividad, planta eléctrica para el 100% de sus servicios, restaurante, seguridad y privacidad. @Crystal Park Hotel, reflejo de calidez y buen servicio. ¿Y qué pasó con la transferencia? Ya no tienes que pasarte la vida esperando. Ahora con el BNC, realiza transferencias de crédito inmediato al banco de tu elección. Son efectivas al momento, con límites convenientes, sencillas y seguras. La forma de hacer tus operaciones cambió con el BNC. Ingresa a www.bncenlinea.com y haz tus transferencias de crédito inmediato. BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Los titulares informativos de Unión Radio. Al instante, con Esther Chiaro. Un recorrido informativo por los distintos sectores del país. Unión Radio. Todo el tiempo, en todas partes. 11:07 y hasta ahora seguimos conversando. Es una conversación además que ha sido muy nutritiva, muy interesante. Estoy segura, nos han hecho llegar varios mensajes respecto a la entrevista que estamos conversando con Sergei Melik-Bagdasarov, el embajador de Rusia en Venezuela. Nos quedan de verdad temas importantes que el propio embajador nos recordaba en la pausa, un tema que es fundamental y es la relación de Rusia con China. Hace poco el presidente chino estuvo en Moscú. Además, China ha hecho pública una propuesta para la solución del conflicto en Ucrania, una propuesta que tiene como objetivo la paz, pero que además se resuelva de manera política, no de manera militar. Quisiera que nos hiciera un comentario primero sobre esa visita y cómo eso consolida las relaciones entre dos países que hoy se convierten en dos polos importantes en el mundo y, por supuesto, la visión de Rusia de la propuesta china para Ucrania.
Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, el tema de Ucrania no era el tema principal de la visita, porque las relaciones bilaterales entre Rusia y China abarcan tantos temas importantísimos. Sí, claro, nosotros y el presidente Putin lo dijo, que la propuesta china es bastante sólida y es un verdadero aporte para estar considerado y analizado de punto de vista de futura solución de este conflicto, bueno, que nos metieron a este conflicto. Luego de extensas conversaciones el día 21 de marzo entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin durante la visita del líder chino a Moscú, los dos jefes de Estado firmaron importantes declaraciones conjuntas que guiaron sus relaciones bilaterales en el próximo periodo. Por ejemplo, de acuerdo con la declaración conjunta de la República Popular China y la Federación de Rusia sobre la profundización de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación en la nueva era, las dos partes señalaron que las relaciones entre China y Rusia no son una alianza político-militar similar a la era de la Guerra Fría. Es muy importante subrayarlo, porque no se trata de una alianza militar, sino que van más allá de este modelo de las relaciones de Estado a Estado y tienen la naturaleza de no alineación, no confrontación, y no dirigirse a terceros países. La relación entre China y Rusia es madura, estable, independiente y tenaz. La amistad entre los dos pueblos de generación en generación tiene una base sólida y la cooperación integral entre los dos países tiene amplias perspectivas. Rusia necesita una China próspera y estable y China necesita una Rusia fuerte y exitosa. China y Rusia somos vecinos, se consideraron socios prioritarios, siempre se respetan y se tratan como iguales, y convirtiéndose en un modelo para las relaciones actuales entre los principales países. Bueno, este modelo de socios iguales es nada nuevo en realidad. En la ONU nosotros todos somos socios iguales. No depende ni del tamaño de la economía, ni del territorio, ni de nada. Pero durante todo el siglo XX, la segunda parte especialmente, los países que se autoproclamaron democráticos y se autoproclamaron modelos de civilización, yo diría, ellos siempre nos presionan y nos enseñan de qué manera tenemos que tratarnos, los gobiernos tienen que tratar sus propios pueblos, que tratar las relaciones internacionales, pero siempre Rusia considera a cualquier nación como una socio igual, y sin algún tipo de ideologismo o algún tipo de agresión contra tercero. No es nuestra política. Bueno, recién el presidente Putin aprobó nuevo concepto de doctrina. Sí, doctrina de política exterior, sí. Sí, por eso si hablamos de nuestra relación ruso-china, es un modelo entre los dos grandes países, los grandes vecinos, es una esencia también de nuestra relación, porque somos vecinos. Es construir relación entre vecinos, todos lo saben, no es nada fácil, ¿no? Además, de vez en cuando la relación entre los vecinos es mucho más complicado que con los países que están lejos, ¿no? Porque tenemos mucho entre sí. Bueno, y ambas partes señalaron que cada país tiene derecho a elegir independientemente su camino de desarrollo debido a su propia historia y cultura, porque cultura china es milenaria también, cultura rusa también, y no son las culturas similares, ¿no? Muy diferentes, también muy importante. No existe una democracia superior y los dos bandos se oponen a la imposición de sus propios valores. La demarcación ideológica
el relato hipócrita de la llamada democracia contra el autoritarismo. Autoritarismo. Bueno, el uso de la democracia y la libertad como excusa y la política herramienta para presionar a otros países. Rusia otorga gran importancia a la iniciativa de civilización global de China, porque mira, en realidad tenemos iniciativas muy complementarias. Si hablamos de la iniciativa china, es un camino, un cinturón, bueno, este camino de civilización global. La iniciativa rusa del mundo multipolar y pluricéntrico. Un concepto del presidente Hugo Chávez. Sí, también, y también el concepto del presidente Nicolás Maduro Moros de patria grande. Todos estos conceptos es un modelo muy complementario, destinado a paz y al desarrollo de los pueblos. Eso es lo que promovemos entre ambos países, aunque somos los socios económicos muy importantes. Nuestro intercambio comercial, esperamos que va a lograr 200 mil millones de dólares. No son en dólares, pero estamos todavía contando en dólares. Bueno, yo me imagino que ya después de haber decidido usar sus propias monedas para el intercambio, lo veremos traducido en yuanes y en rublos el próximo año, ¿no? Sí, pero cuando aprovechamos el término de dólares es solo para entender el tamaño de nuestras lazos comerciales entre ambos países. Bueno, tenemos mucho en común en economía. Claro, Rusia ha convertido en un suministrador más importante de los hidrocarburos a China. China es un mayor suministrador a Rusia de los equipos electrónicos, por ejemplo. Y es una pequeña parte de este gran modelo de la cooperación destinada al siglo XXI. ¿Cómo está evaluando el gobierno de Putin la iniciativa china para Ucrania? Bueno, evaluamos porque es una iniciativa balanceada, seria, y hay que analizarla porque es la iniciativa como un plan de algunos puntos. Algunos no son puntos, no está previsto los hechos concretos, son los objetivos, ¿sí? Y por esto, como yo he dicho, que en el conflicto estamos no solo nosotros, sino muchos países más. Y hay que analizar de qué manera este plan de China puede ser aplicado a la situación actual, porque no depende solo de nosotros. Es razonable, claro, pero hay que analizar de qué manera se puede, si se puede, porque no depende solo de nosotros. Lamentablemente Kiev dijo que no le gusta sigue con su como ellos dicen, plan de la paz o algo así, pero no es un plan, ¿no? Son unas declaraciones, que hay que hacer esto, hay que hacer son declaraciones muy lejas de realidad que tenemos ahora en Ucrania. Estamos conversando con el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Bagdasarov, y por supuesto que el tema de la relación con América Latina, usted decía, nosotros saludamos la iniciativa de los gobiernos de esta parte del mundo, que ante la solicitud expresa que hizo el gobierno de Estados Unidos, y incluso estuvo el canciller alemán haciendo gira por algunos países, pidiéndoles expresamente que suministraran armas y municiones a Ucrania, y los gobiernos de América Latina dijeron no. Porque además, ciertamente, yo creo que es un hecho hoy, América Latina es una zona de paz. Bueno, quisiera un comentario, además de esto, de la relación de Rusia con nuestro continente y, por supuesto, con Venezuela. Bueno, gracias. Sí, tenemos relaciones muy estrechas, buenas y duraderas con los países latinoamericanos, no solo con los países ahora que están mencionados en nuestra nueva doctrina de la política exterior, que son 4 países que están ahí, figuran y están nombrados, son Brasil, Cuba, Nicaragua y claro que Venezuela. Son 4 países que están nombrados en esta doctrina, pero con todos los países, somos amigos para todos, pero
Y además, últimamente este número de los países amigos ha aumentado. Tenemos con un acuerdo de supresión de visados para todos los turistas con decenas de los países latinoamericanos. Bueno, solo algunos no todavía tienen, como Haití, por ejemplo, en México, ¿no? Con Venezuela, claro que sí. Pero este tema de conflicto en Ucrania, que bueno, es un tema, como decirle, un hilo rojo de nuestro programa de hoy, de vuestro programa de hoy. Es también un factor que los Estados Unidos aplican para la región para dividir las posiciones, las posturas de cuáles naciones. Porque claro que, bueno, hay términos estables como nadie quiere la guerra, todos quieren la paz. ¿Sí? Es un fundamento del sistema internacional actual. Pero los Estados Unidos aprovechan los países que no tienen, mejor decir, los gobiernos, que no tienen tanto apoyo entre sus pueblos, para, bueno, hacer rota la postura única. Gracias a Dios que estos gobiernos no disponen las armas, que en su mayoría, que los Estados Unidos aprovechan presionar los países, porque América Latina es así, que últimos 30 años, yo diría, va un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda en la mayoría de los gobiernos, pero los Estados Unidos siempre aprovechan la situación y fomentan esta situación política para dividir los estados de esta región. Rusia al revés. Desde los tiempos nosotros estamos interesados en los procesos de integración de América Latina y vemos cuál es esta alta y amplia gama de los modelos. Primero, CELAC es un mecanismo, es un formato de diálogo que abarca todos los países de la zona. Es muy importante, importantísimo. Recién hemos visto el renacimiento de UNASUR. Sí, me parece que va a resurgir de sus cenizas con los anuncios de los gobiernos de Brasil y Argentina. Claro, porque lo que ocurrió con UNASUR no era ¿cómo decirle? No era un proceso natural, no, totalmente inducido. Claro. Y lo que pasa hoy es verdaderamente natural, porque las naciones lo necesitan. Bueno, el proceso integracionista de Chávez y Castro, el proceso de ALBA-TCP, una gran asociación de los países caribeños y latinoamericanos, muy importante, donde hay también el factor de la soberanía y de la independencia es predominante en este modelo. Las naciones, es un concierto de las naciones. Y Rusia, claro que está muy interesada en el desarrollo de las relaciones con todos los formatos, yo diría, naturales, porque había también formatos totalmente sintéticos, ¿no? Y coyunturales. Acuérdese de un formato Grupo Lima, ¿no? Coyuntural totalmente, artificial, construido. Tan artificial que ya no existe. ¿No? Bueno. Muchos modelos que no prosperaron porque no eran naturales, eran construidos en los laboratorios políticos de los Estados Unidos. Embajador, yo quiero agradecerle infinitamente que además se tomó un poco más de tiempo del que habíamos dispuesto para esta entrevista. Ha sido un recorrido bien amplio y por supuesto tenemos que terminar con la relación con Venezuela. Claro, y yo quisiera que además nos comentara lo que ha podido ver, degustar. Aquí nos comentaba el embajador antes de entrar al aire que le gustan las arepas sí. Y que ha probado otros platos de Venezuela. Le falta visitar Yaracuy, que es el estado más bello de Venezuela. Gracias. Bueno, la relación nuestra es bastante larga, desde los tiempos cuando la zarina, la emperatriz Caterina, recibió a Francisco de Miranda, pero era una época romántica, muy romántica, ¿no?
Y la relación práctica... Hay por cierto, No, sí. una anécdota sobre el tricolor Hay mucho, de sí, Miranda hay mucho. que lo relaciona con las harinas. Bueno, sí, bueno, la historia es siempre muy interesante, pero el periodo, yo diría, más enérgico, más constructivo, empezó con la llegada a la presidencia al comandante Hugo Chávez y coincidieron con Vladimir Putin, porque Vladimir Putin fue elegido como el presidente, bueno, empezó ejercicio de jefe de Estado desde 1999 y fue elegido en 2000, en el año 2000 como el presidente, y ambos grandes líderes coincidieron históricamente, ¿no? No creo que esto es por la curiosidad, no lo creo en curiosidad. Y eran los resultados de la voluntad de los pueblos, ¿no? Y dio inicio a un proceso que nosotros ahora denominamos como la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela. Teníamos mucho en pasado, vamos a tener mucho más en futuro, pero quisiera subrayar que justamente hasta que en los tiempos de pandemia, cuando el mundo, bueno, estaba en una pausa de desarrollo, nuestra relación no fue interrota, ¿no? De manera ninguna. Nosotros hicimos los suministros de las vacunas Sputnik a Venezuela. Nosotros hicimos, yo vine aquí al país 11 de marzo de 2020, justamente 2 días antes de proclamación mundial de pandemia, ¿no? Y desde aquel entonces, ni para ningún momento no paraban nuestros contactos con el gobierno. Claro que con el mejoramiento de la situación epidemiológica, reiniciaron los contactos presenciales, ¿no? Por ejemplo, nosotros en diciembre del año pasado realizamos aquí la comisión mixta de alto nivel intergubernamental. Vino aquí vicepresidente del gobierno de Rusia, el señor Novak. Tuvimos una larga carrera de trabajo, en grupos de trabajo. Bueno, el día 28 de febrero estuvo aquí el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, el señor Patrushev. El 5 de marzo asistió las actas en conmemoración del comandante, ¿cómo se llama? El director general ejecutivo de la mayor compañía rusa Rosneft, Igor Sechin, que también sostuvo aquí en Caracas las conversaciones con Taliechea. Que además generó una gran expectativa, sí, ¿no? Sí, sobre cómo va a ser la cooperación rusa en materia de gas y de petróleo. Sí, claro. Habló con Taliechea para mirar hacia el futuro, para el aumento de la producción, que bueno, el presidente Maduro nos dice que hay que producir más y más el petróleo, buscar nuevos mercados. Bueno, estamos en vísperas de un gran evento, Juego de Alba. Así es, que Rusia va a participar, Sí, ¿no? gracias a la invitación. invitación. Que de alguna manera yo percibo que es una reivindicación para los atletas rusos que han sido discriminados en muchos eventos internacionales. Y Venezuela dio la mano en esta situación como nuestro verdadero socio estratégico, nuestro amigo, país amigo, que nos apoyó en esta situación. Bueno, tenemos mucho y mucho más este año. Bueno, luego, el día 19 va a cumplir el gobierno 10 años, el gobierno de Maduro va a cumplir 10 años. También tenemos para esta fecha algo entre nosotros, entre ambos países. Y más, este año va a cumplir 240 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. Estamos preparando para esta fecha con varios eventos culturales, artísticos. Bueno, la agenda bilateral es enorme, muy intensa y muy interesante. Y yo quería, antes de despedir este segmento, nuevamente, además de agradecerle su presencia aquí en Unión Radio, que nos comentara sobre esa noticia que yo creo que es el tubazo de hoy, la creación del Centro Ruso en Venezuela. Sí, claro, este centro existía antes de la pandemia, pero no era la pandemia un factor, pero la seguridad, la inseguridad. Pero sí, aquí tenemos en la embajada un consejero que representa la Agencia Rusa de Cooperación Cultural y Relación con los Compatriotas.
Y estamos ahora, y yo el año pasado anuncié que vamos a crear aquí un centro ruso que va a ser el llamado Casa Rusia. Estamos en un proceso administrativo, yo diría, buscar, porque en esta Casa Rusia vamos a tener los cursos del idioma ruso, especialmente. Vamos a tener varias actividades culturales para desarrollar nuestra agenda. ¿Va a haber cursos de cocina rusa? Espero, ¿por qué no? A mí me encantaría, a mí me encantaría. ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, sí, tenemos mucho en futuro, pero no es algo solo, como decirle, no es un premio o privilegio, es un gran trabajo. Tenemos que trabajar. Bueno, esperemos que eso se concrete pronto. Nuevamente le agradecemos. Esta es su casa. Cuando desee acompañarnos, pues será bienvenido en cualquiera de los espacios de esta emisora. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, conversamos ampliamente de una diversidad de temas con el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, quien nos ha acompañado prácticamente todo el programa. Vamos a hacer esta hora una pausa y al regreso tenemos para ustedes otras informaciones. Esther Chiaro, al instante, por Unión Radio. A continuación, programa todo usuario tipo mixto de información y opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje y salud tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. Eso de ir directo al grano a veces no va con este par. Ellos prefieren sus extensas tertulias, cargadas de anécdotas e historias. Esto es Divagancias, con Miguel Delgado Esteves y Laureano Márquez. A nombre de Simple TV, así de simple. En Banca Amiga, juntos hacemos equipo. Cuando uno se reúne con los amigos entrañables, pues supuesto la risa siempre está presente. Y si los invitados que tenemos Laureano y yo en estas divagancias este fin de semana, se llama uno Emilio Lovera y el otro se llama Claudio Nazoa, por supuesto, la risa y las ganas de vivir, ¿sabes? Sí. Parece que se nos reafirmaran. La esperanza, la ilusión, todas las cosas. Y no adelantamos más porque este divagancia da poquito, pero nosotros podríamos contarle todo el cuento de lo bien que lo pasamos, pero no se lo vamos a contar porque usted lo va a disfrutar el fin de semana. El fin de semana. Y un francés. Publicidad. Aprovecha el 2x1 y disfruta el doble. Compra tu deco y al realizar la primera recarga de tu plan te damos el doble de días de programación. Paga desde 15 días y recibe el doble. Visita simple.com.be para conocer nuestros aliados comerciales y compra tu deco. Así de simple. Promoción autorizada por la SUNDE del 15 de marzo al 12 de junio de 2023. Ciertas condiciones aplican. Te voy a decir rapidito todo lo que puedes hacer con tu tarjeta de débito Mastercard Banca Amiga. Compra online dentro y fuera de Venezuela. Afilia a tus servicios favoritos de streaming.